respecto de que estas facturas, de que esos comprobantes fiscales, bueno, lo veíamos facturas, pero es un CFDI, cumplan con todos los requisitos, porque las consecuencias también en el Código Fiscal de la Federación, las modificaciones que sufrió el ejercicio inmediato anterior, pues también son relevantes, de que pueda o no surtir efectos fiscales y sobre todo temas de deducibilidad. Vamos a ver también algunas situaciones relevantes en cuanto a algunos regímenes de tributación donde lo facturado y lo declarado puede haber alguna inconsistencia, que pueda también ser motivo de alguna carta de invitación por parte de las autoridades, o todas estas gestiones, facultades de gestión que también realiza actualmente la autoridad, que está potenciando más allá de las facultades directas, como facultades de comprobación o visitas domiciliarias, y ante ello es importante, sobre todo con esta migración que se ha hecho pues prácticamente de tener todos los registros a partir de la correcta facturación, sobre todo para personas contribuyentes de régimen de sueldos y salarios. También el tema perdón, ¿se escuchan, perdón? Sí se escucha de manera correcta. Hay un par de Claro. personas, pero creo que es su equipo. Adelante. Perfecto. Bien, gracias. Sí, justamente el tema medular es empoderar a las personas contribuyentes, saber, conocer todos estos requisitos, evitar que por algún detalle inclusive se le pueda ser objeto de imposición de sanciones. Tenemos el tema de la visita domiciliaria del artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, que refiere a esta visita donde las personas, los funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria pueden acudir a algún domicilio, a algún local, algún establecimiento donde se realicen operaciones con el público en general y pueda observar alguna omisión en el correcta expedición o timbrado del comprobante fiscal digital por internet y pues derivado de ello imponer sanciones. Sin más preámbulo, voy a compartir la presentación para hacer un poco más didáctica la charla, y es importante, partiendo de esta breve síntesis general del tema que vamos a abordar, ver las perspectivas tributarias del 2023, sobre todo las temáticas de fiscalidad fiscales de la actualidad. Vamos a observar en primer orden que pues el parte relevante de cómo está conformado el padrón de contribuyentes de los 93.394.828, tratándose del total de contribuyentes, tenemos que la parte de contribuyentes suspendidos es el 10.69%, cancelados 1.39% y activos el 87.92%. Y de ese grupo de contribuyentes activos, los más de 82 millones de contribuyentes activos, tenemos que el 3% corresponde a personas morales y el 97% a personas físicas. Y pues bueno, también vemos el tema relevante de los regímenes más importantes, tratándose de personas físicas, el 60.26% corresponde a personas físicas asalariadas, el 39.64% a personas físicas de otros regímenes fiscales y el 0.16 a personas físicas grandes contribuyentes. Del lado del padrón de contribuyentes personas morales, vemos que el 99.4 son, digamos, personas morales estándar y el 0.6% grandes contribuyentes. Esta es información que se obtuvo en el mes de noviembre del año pasado del informe trimestral del Servicio de Administración Tributaria. También de aquí la importancia y vemos aquí estadísticamente el total de declaraciones presentadas de enero a noviembre de 2022, que en tratando de personas físicas fueron más de 10 millones, personas morales 1.250.000, y también el tema importante que nos atañe de la cantidad de CFDIs emitidos, que fueron de más de pues 8.850.377.793. También de información estadística que se obtuvo del informe trimestral del SAT. También temas de ley de ingresos, aquí la relevancia de todos los temas que vamos a abordar a continuación, del total de ingresos que se tiene previsto, el 55.7% corresponde a impuestos y el 44.3% a otros ingresos. Y de ellos el ISR corresponde al 54.3%, el IVA al 30.7% y el impuesto al comercio exterior el 2.1%.
Y frente a ello es importante verificar los derechos de los contribuyentes, identificando primero las autoridades fiscales federales en México, que ya algunas de ellas pues son inmediatamente reconocibles como el SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ANAM, que ya vimos también el día de ayer tuve pues un evento también con los amigos de ANAFINER respecto al tema de reglas de materia de comercio exterior del 2023. Vemos todas las reglas que se han modificado con motivo de esta autoridad, ya que anteriormente existía pues toda esa serie de facultades de reconocimientos aduaneros, de PAMAS, de PACOS, que se realizaban a través de la Administración Central de Aduanas, ahora ya es a través de la ANAM, y vemos todas esas modificaciones que ocurrieron muy sustanciales en las reglas de comercio exterior. Y también las autoridades coordinadas en el estado de Chiapas, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas, también el ISSSTE, Infonavit, y vemos a algunas autoridades relativamente recientes, autoridades fiscales, no por la determinación de créditos fiscales, sino por la facultad de cobro, como Profeco, Semarnat e INPI, por la facultad que tienen para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, y el caso de IMSS e Infonavit, en la facultad que les corresponde como organismos fiscales autónomos, para hacer efectivos las aportaciones o amortizaciones o cuotas patronales, derivado recordando que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación pues denota este tipo de pago de aportaciones de seguridad social como contribuciones. Frente a ello, pues las facultades que se han implementado y la recaudación primaria, el 84.5%, pues corresponde realmente al tema de los contribuyentes que presentan de mutuo propio sus declaraciones a través del principio de autodeterminación, y el 15.5% por recaudación secundaria, ya a través del ejercicio de facultades por parte de las autoridades revisoras o la autoridad fiscal. Tenemos un poco más de datos estadísticos. Y solo concluyendo ya con las facultades de gestión tributaria, corresponden a asistencia, control y vigilancia, y las de comprobación, que son inspección, verificación, determinación y liquidación. Y aquí es donde parte la importancia, justamente es la correcta expedición del comprobante fiscal digital por Internet, versión 4.0, tratándose de estas facultades que adelantaba al inicio, las de gestión tributaria, sobre todo los de asistencia, control y vigilancia, ya que la autoridad puede emitir las ya conocidas cartas de invitación o inclusive algunas solicitudes a través de correos electrónicos, verificando siempre, claro, que los correos electrónicos sean correos autorizados, correos que son validados como oficiales de las autoridades fiscales, ya que también hay un listado y que se puede descargar también del propio portal del Servicio de Administración Tributaria, donde se advierte una serie desgraciadamente, correos apócrifos. Siempre es importante primero corroborar la autenticidad de la dirección de correo electrónico y verificar cuál es el motivo de la observación o de la carta de invitación. En este caso, la mayoría de ellas o las discrepancias que pueda observar la autoridad pueden partir justamente lo que comentamos en un inicio, de la facturación de los CFDIs que observan la cantidad de ingresos, deducciones, etcétera, y la posible discrepancia con lo declarado, que esta situación puede derivarse por la omisión probablemente en la cancelación de algún CFDI, o que se expida de manera duplicada algún CFDI, o cualquier otra situación de algún pequeño error de llenado que afecte en los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, arroje una realidad jurídica o fiscal diversa a la real, o sea, una aparente realidad. Y es lo que puede generar toda esta serie de facultades de gestión. Y ya tratándose de facultades de comprobación, como comentamos, específicamente ya la facultad directa por parte de la autoridad revisora, que puede ser en caso en tratándose de las obligaciones de expedición del CFDI, la que comentamos en el artículo 42, fracción quinta, cuyo procedimiento se soporta en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. También desde varios ejercicios, también la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, ha consolidado el programa del ABC, las siglas que significa la aumentar eficiencia recaudatoria, B, bajar la elusión y evasión fiscal, y C, combatir la corrupción, justamente potenciando estas facultades de gestión aún más allá de las facultades directas.
bueno, aquí tenemos las facultades que se han potenciado en este ejercicio y sin más preámbulo vemos aspectos generales tributarios respecto del tema de las CFDIs y una de ellas es las consecuencias legales por la emisión de CFDI, en este caso multas con complemento carta aporte sin cumplir con todos los requisitos fiscales. Hay que recordar que se han ampliado en varias ocasiones estos plazos para cumplir con la obligación de contar con el complemento carta aporte, que como ya vemos y ya lo conocemos desde el ejercicio anterior, pues es un complemento muy relevante porque inclusive puede fungir como un elemento que puede acreditar la legal estancia en el país de ciertas mercancías y que se puede sobre todo agregar al complemento al CFDI, ya sea de traslado o de ingreso, de cuando se realiza un traslado de ciertas mercancías y atendiendo a la cantidad de kilómetros que se recorran en carreteras federales y sobre todo también si el tema del transporte, el medio de transporte es un vehículo propio del propietario de esos bienes o corresponde ya a una enajenación donde, pues bueno, se incluye este servicio de transporte. Tenemos, y es un dato muy importante, que se amplió el plazo para pues, no aplicación de estas multas, que, pues bueno, la realidad y lo recomendable es ya estarnos familiarizando con estos complementos, sobre todo ese complemento cartaporte, y ya para que el momento en el que ya la autoridad estaría observando alguna omisión, pues ya estar familiarizados y evitar alguna sanción, que sería hasta el 31 de julio de este ejercicio. Y pues bueno, también un tema importante son las fechas a considerar respecto a la e-firma y al CFDI. En el caso de los contribuyentes que optaron por tributar en el REDSICO, deben contar con la e-firma activa a más tardar el 31 de marzo del 2023. De no ser así, bueno, perdón, aquí la fecha creo que está un poco desfasada, la correcta es ya hubo una ampliación de plazo, que vamos a ver más adelante, al 1 de julio, y también un tema relevante es que si se inicia actividad económica para los reciclo, debe presentar o contar con la firma más tarde dentro de los 30 días naturales siguiente a la fecha de inicio de actividades. También el tema de la emisión del CFDI, la versión 3.3 y la convivencia que tuvo con la versión 4.0, pues se fue hasta el 31 de marzo y es a partir del 1 de abril que se va a emitir únicamente la versión 4.0 y de igual manera, bueno, como a manera de colorario general, también importante comentar que hubo también una ampliación de plazo para el tema de la expedición de CFDIs nómina al 1 de julio, según el comunicado 11-2023 por parte del Servicio de Administración Tributaria. También importante conocer los plazos para cancelar los comprobantes fiscales digitales. Debido a las reformas del ejercicio anterior, pues hubo una modificación sustancial en el artículo 29A, que es el que previene los requisitos de manera conjunta con el artículo 29 de que deben cumplir los CFDIs y habla que solo podrán cancelarse en el ejercicio fiscal en el que se expida. Sin embargo, hay que recordar que en este ejercicio también la regla miscelánea 27147 pues se dispone que se podrá efectuar la cancelación de estos CFDIs a más tardar en el mes en que se presente la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el que se expidió el CFDI. En este caso, bueno, ya pasaron esos plazos, pero fue a más tardar el 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para personas físicas. Perdón. Y vamos a ver ahora el tema más relevante en cuanto a los cambios sustanciales que tuvo el CFDI versión 4.0 respecto de la versión 3.3. Para ello, primero voy a observar el tema de los antecedentes. El primero de ellos respecto del CFDI fue el proceso donde se publicó por primera vez el anexo 20, que es pues este estándar técnico que especifica la estructura, la forma, la sintaxis, los nodos, inclusive donde parte también las guías de llenado, que deben cumplir estas versiones, estos CFDIs. La primera publicación de este anexo 20, tan relevante al día de hoy, fue en 2004. Posteriormente, otro antecedente relevante fue en 2005, cuando el SAT autoriza la facturación electrónica a través de terceros. De ahí pasamos a otro tema, otro momento histórico relevante en cuanto a los antecedentes del CFDI, que es la facturación electrónica, donde se convierte en una obligación para todos los contribuyentes, porque anteriormente solo era una obligación cuando se realizaba a través de terceros, y en 2017 se origina la versión 3.3 de los CFDIs, que ya en 2022
se creó la versión 4.0, pero que estamos todavía en la etapa de convivencia para, pues finalmente, bueno, atendo a las fechas que ya habíamos comentado, para ciertos rubros, especialmente para el tema de facturación, en el caso de nóminas, pues todavía tenemos hasta julio, y pues ya estamos implementando ya lo ideal, inclusive ya muchos contribuyentes ya lo estaban realizando desde el año pasado, la facturación 100% a la versión 4.0, y sobre todo atendiendo a los proveedores de certificación de CFDIs. También el tema de las iniciativas de reforma fiscal del año anterior, los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, pues agregaron estos datos adicionales, entre ellos la reforma a la fracción cuarta del artículo 29A del Código Fiscal, donde se agrega el nombre, razón o denominación social y el código postal del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI. Inclusive, pues hubo varias situaciones el año anterior, sobre todo para facturación de nóminas, donde pues algunas personas contribuyentes requerían de la constancia de situación fiscal, que finalmente no es obligatorio, pero sí como un documento para poder verificar el dato correcto, en especial del código postal del domicilio que corresponde a la persona receptora del CFDI, que en este caso sería el asalariado. También la delimitación en la cancelación de los CFDIs. Aquí también se propuso establecer este plazo para la cancelación. Editar primero ese vicio, esa imposibilidad, y con ello pues proceder a dicha cancelación. O sea, que debe ser de manera justificada la cancelación. ¿Por qué se realizó esta modificación? Pues justamente para evitar un tema muy limitado, un grupo muy pequeño de contribuyentes que al inicio de facultades de comprobación, al no tener una limitante en la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet o una justificación para ello, pues se hacían reajustes en la contabilidad, lo cual impedía pues a la autoridad revisora pues poder analizar la situación fiscal real de la persona contribuyente, y pues dilataba mucho esas facultades. Fue una de las motivos que se señaló, justamente, valga la redundancia, en la exposición de motivos de esta modificación, y es por ello que pues se aplicó esta reforma. También importante comentar que, pues bueno, el artículo el 29 que habla de la obligación de expedir los CFDI, el 29A de los requisitos del CFDI y en las consecuencias que vienen, pues, inclusive, pues en varias disposiciones, entre ellas el artículo 81-82 del Código que habla de las sanciones, y inclusive también, pues, otro tipo de consecuencias como el que no cumplan con los requisitos fiscales o los requisitos previstos en el Código Fiscal y a su vez en regla miscelánea, para tener como consecuencia el que no surta efectos fiscales. También es una consecuencia relevante, sobre todo para poder aplicar estas deducciones de las operaciones que amparan los CFDIs o en su caso acumular los ingresos. También hablar del periodo de convivencia del CFDI 3.3 y 4.0. En este caso, del 1 de enero al 30 de abril del 2022 se vio el primer periodo de convivencia, después del 1 de enero al 30 de junio, después se resultó una modificación, la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2022, que establece su obligación del 1 de enero, convivencia hasta el 31 de diciembre, se fue ampliando hasta el comunicado de prensa que comentaba el 11-2023, donde habla que el CFDI de nómina, en este caso, en la versión 4.0, pues va a ser exigible o va a ser obligatoria a partir del 1 de julio del 2023. Y también un requisito importante que habíamos adelantado de contar con la e-firma y buzón tributario para aquellos contribuyentes reciclo, y sobre todo tener medios de contacto actualizados, también se amplió al 1 de julio de 2023, y es importante pues anticiparnos, ya que sabemos que la consecuencia sí es relevante, que es el que ya no se pueda tributar en reciclo. Otro tema importante de respecto a la emisión de CFDI es, bueno, en este caso, la publicación del portal de SAT de la 10ª resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2022, la segunda versión anticipada, donde se habló de
del plazo de convivencia, que ya comentamos que ya se ha ampliado. Bueno, ya para entrar un poco más en materia, vamos a ver los beneficios del CFDI versión 4.0. En especial para el contribuyente, pues va a reportar la información de manera más completa y correcta. Es cierto, y como comentaba en un inicio el contador Jonathan, si hay una serie de nodos que se adicionan, una serie de requisitos de información adicional, pero esto va a dar esa información más precisa e inclusive vemos también en la resolución miscelánea, ya para personas morales también existe el beneficio que antes era exclusivo de personas físicas, especialmente asalariados, de que las declaraciones ya vienen prellenadas con la información y es justamente el proceso que se da de automatización del portal del Servicio de Administración Tributaria, donde el correcto de llenado del comprobante fiscal digital por Internet pues, va a reflejar la realidad o las operaciones que tiene una persona contribuyente, ya sea persona física o moral. También facilita la presentación de declaraciones con información prellenada, como comentábamos, y también para efectos de la autoridad, pues fortalece la calidad de la información que recibe de los contribuyentes respecto a los CFDIs emitidos y también aumenta el grado de aprovechamiento de la información recibida para pues, áreas fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones e inclusive también para esas facultades que comentamos, las facultades de gestión, donde pues se van soportando toda la información que obra en la base de datos institucional de la autoridad revisora. En grosso modo, los elementos que se incorporan en la versión 4.0 es que se precisan descripciones de nodos y atributos adicionales. De la diferenciación del nodo y atributo, la versión 3.3 del CFDI versus versión 4.0. El tema de pago, pues en el especial cuando hacemos el prellenado en este nodo, el tipo de comprobante resultaba N y se establecía como tal ese tipo de nodo. Ahora en la versión 4.0, si el tipo de comprobante es N, ya no va a existir el nodo. Y cuando se conoce cuando no se conoce la forma de pago, simplemente se va a omitir. Y también cuando su forma de pago sea el PPD, o sea, pago en parcialidades, se debe agregar la clave del catálogo, la clave 99, que también es importante, bueno, eso no es materia de esta plática, pero en el caso de pago en parcialidades, pues tenemos también ya el complemento de cada una de esas parcialidades. Ya contamos con el CFDI principal y se va expidiendo un complemento cada ocasión que se realiza el pago o la cantidad de pagos que están soportados en el primer comprobante fiscal digital por Internet y atendiendo también a la periodicidad ahí señalada. También el tema importante es el de tipo de cambio. En la versión 3.3 se registrará el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante. En la 4.0 ya está condicionado y aquí es el tipo de cambio fix, depende de la moneda registrada en el comprobante y también es importante comentar que ese campo es requerido cuando la clave de moneda es distinto a MXN. O sea, no siempre se va a habilitar este nodo, sino cuando pues la característica es diversa a la moneda nacional. También otro nodo o atributo, pues la versión 3.3 no existía, ahora la versión 4.0 ya existe, el del total, donde se incluyen tanto los impuestos federales, locales, derechos, aportaciones de seguridad social, entre otros. Es un nodo que no existe en la versión 3.3. De igual manera, en la versión 3.3 no existe el nodo de exportación, que en la 4.0 pues hace referencia al comprobante que está amparando una operación de exportación y se agregan estos valores dentro del catálogo de la exportación 0, o la 01, la 02, 03, 04. Si el tipo de exportaciones no aplica, si es una exportación definitiva, temporal o definitiva diversa a uno donde no exista enajenación. También los elementos para el CFDI por 4.0 que varían respecto a la versión 3.3 es la del nombre del emisor. Si bien sigue siendo obligatorio, anteriormente solo se agregaba el nombre, denominación o razón social. Ya en la versión 4.0, además de estos datos, también debe
aseverarse o debe corroborarse que estos datos sean exactamente los que señalan ante el RFC. También en este caso el tema del receptor era opcional para la versión 3.3, en la versión 4.0 es obligatorio. Y no solo el tema de nombres, apellidos, el primero y segundo, también denominación o razón social, si se trata de persona moral y régimen societario, sino también que esta información sea fidedigna, la misma que podamos advertir ante el RFC, sobre todo en especial temas de personas morales, que vemos que algunas personas morales por alguna situación, y también nosotros en la Procuraduría lo observamos cuando algún contribuyente, por ejemplo, solicita un acuerdo conclusivo, que la razón social es, vamos a poner un ejemplo, tienda extrusora SADCB, y cuando la realidad es que entre el RFC, la razón social correcta es tienda extrusora S.A. de C.B. Inclusive el tema de la puntuación es relevante. O sea, es el tema aquí importante a resaltar, y sobre todo que ya no es un atributo en el caso de CFDI 4.0 del receptor opcional, sino obligatorio. También el domicilio fiscal del emisor y del receptor, que aquí se agrega el requisito que hemos adelantado del código postal del domicilio fiscal de ambos, que también es un tema importante. Y que en el caso, bueno, del receptor, pues debe corresponder al domicilio fiscal que tiene dado de alta ante el RFC. También otro nodo o atributo importante es el del régimen fiscal, donde si bien también era obligatorio para versión 3.3, también en la 4.0 en especial es importante especificar la clave vigente del régimen fiscal bajo el cual se emite el comprobante. En el caso del receptor, también es obligatorio especificar la clave vigente del régimen fiscal por el cual se emite el comprobante. Del uso del CFDI, ese es un atributo que en la versión 3.3 era requerido para identificar el uso que se le da al receptor, y pues esta clave es distinta al uso que corresponda y no es motivo de cancelación. En el caso de la versión 4.0, perdón, esta debe corresponder al valor de la columna del régimen fiscal del receptor. También tenemos el nodo de descripción. La versión 3.3 era obligatorio, y debe registrarse la descripción del bien o servicio cubierto por el concepto. En la versión 4.0, pues esta debe ser registrada la descripción del bien, también de igual manera, y en el caso del requisito de la versión 4.0, está relacionada con la actividad económica, el artículo en específico el 27, apartado de fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Y también en este caso también se tiene que observar cuál será la actividad correcta, porque también puede que exista una actualización de las actividades económicas o obligaciones, sobre todo cuando vimos toda esta etapa de implementación de los nuevos regímenes fiscales, en especial del ejercicio inmediato anterior, o inclusive aquellos contribuyentes que ya no cumplían con ciertos requisitos y que les aplicaba el aumento o disminución de obligaciones, que por ejemplo los que tributan en reciclo, que lo migraba a la autoridad fiscal al régimen general por no cumplir con ciertos requisitos, desde contar con socios accionistas que están inscritos en otras, en persona moral, por ejemplo, o que excedan del total de ingresos señalados tanto para personas físicas como para personas morales, de 33.5 y 35 millones respectivamente. Cualquier situación en ese sentido, pues que lo que puede detonar esta modificación tanto de obligaciones de régimen, y en algunos casos también puede ser de actividad económica, atendiendo a los supuestos que para tales efectos previene la regla miscelánea. También el objeto del impuesto no venía en la versión 3.3, perdón, este nodo, y en la versión 4.0 sí se agrega, pero para efectos del emisor, y este es un atributo que se requiere para indicar si la operación comercial es objeto o no del impuesto, que de hecho vamos a ver también allá cuando estemos analizando los nodos de la factura global, que justamente este apartado sí que se agrega. También el atributo de impuesto era opcional, y en la versión 3.3, y actualmente es condicional. Y esto dependiendo si se advirtió, si se señaló si es objeto del impuesto, y ahora se va a desglosar, si se activa esa opción, pues nos van a desglosar
estos nuevos nodos, en especial si se trata de un impuesto trasladado o de retenciones. Y de igual manera, pues estos nodos que vemos más adelante, de traslado justamente, traslados y traslado. El de traslados en la versión 4.0 habla de la expresión del impuesto, los impuestos trasladados aplicables a cada concepto. La operación exenta también no se registra, y en este caso la tasa o la cuota. Y en el nodo de traslado, o sea, en singular, habla, en este caso no se expresa la información detallada de un traslado, de impuesto aplicable a cada concepto. Y pues aquí también se puede contener el apartado o el respectivo al impuesto trasladado, a la tasa y a la cuota. Ahora vamos a ver ya concretamente el CFDI Global 4.0. Importante como preámbulo comentar que esta obligación de expedir comprobantes fiscales, como ya hemos adelantado, pues nace del artículo 29 de los párrafos primero y segundo y la fracción cuarta y penúltimo. Y también la regla 27121 de la resolución miscelánea y también el capítulo 2.7 de comprobantes fiscales digitales por Internet o factura electrónica de la resolución miscelánea fiscal vigente. También importante comentar que el artículo 29A del Código Fiscal en la fracción cuarta establece el requisito que deben incluir el comprobante fiscal, entre ellos la clave del RFC del receptor del mismo, y también se señala que cuando no se cuente con esta clave, se señala la clave genérica que establece el SAT, entre reglas de carácter general, que es la 27123 en este caso, que es la que se aplicaría justamente para una factura global. También importante comentar que pues también nace esta facilidad administrativa de aquellos contribuyentes que realicen operaciones con el público en general de expedir pues CFDIs de manera global. Y en eso es importante que se conste, entre otros temas, y vamos a analizar nodo por nodo lo que se debe agregar, desde los importes que corresponden a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo que corresponda, recordando que puede ser semanal, bueno, diario, perdón, semanal, mensual y bimestral para aquellas personas contribuyentes que hayan optado desde el ejercicio inmediato anterior a seguir tributando en RIF, en su caso, porque se puede aplicar todavía ese beneficio, tenían la posibilidad y la opción de presentar su aviso antes del 31 de enero del 2022, informando que pudieran continuar tributando en el RIF hasta completar los 10 años que señala el artículo 112, que ya quedó sin efectos correspondiente al régimen de incorporación fiscal. La realidad es que pues bueno, tienen esa posibilidad, esa opción, esa facilidad administrativa. Sin embargo, se deben cumplir ciertos requisitos. Como ellos comentaba y adelantaba, el de los importes que corresponden a esas operaciones, el número de folio de la operación de cada uno de los comprobantes de operaciones por el público en general que se emitieron en ese periodo. Y ahí es importante hacer la relación de los llamados tickets o comprobantes simplificados que se correlacionen ese CFDI, porque es uno de los motivos principales por los cuales las autoridades fiscales imponen sanciones a las personas contribuyentes que opten por esta facilidad administrativa. También el emitir el CFDI global, incluyendo como clave, pues habíamos adelantado, la genérica que previene la regla 27123. También es importante tomar en cuenta que el CFDI global debe expedirse a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones que lo integran. Esto es, si es diario, pues dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión del día que ampara el CFDI. Igual situación si es semanal, después de las 24 horas que concluye la semana, o bimestral, etcétera, o mensual. Perdón. También es importante que se señale el monto del IVA y del IEPS, que va a ser desglosado en forma expresa y por separado en los CFDIs globales, atendiendo el tipo de operaciones o al tipo de enajenaciones que se amparan en esos CFDIs. En tratándose especialmente, por ejemplo, para aquellas personas contribuyentes que tienen algún negocio o alguna actividad relacionada con miscelánea, en especial miscelánea que vendan bebidas alcohólicas, que sean objetos del IEPS, por ejemplo, también es un tema importante tomar en consideración estas situaciones. También
cuando los adquirientes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten el comprobante de las operaciones realizadas con el público en general, pues también recordar que no hay obligación alguna de expedir el CFDI si la operación es inferior a 100 pesos. Pero, o sea, no es obligación de expedir el CFDI en lo particular si lo pide el contribuyente, pero sí se debe incluir dentro del CFDI global. El CFDI global sí debe incluir la totalidad de las operaciones. En especial aquellas que no fueron materia de expedición de otro CFDI. También el CFDI global, en donde consten las operaciones celebradas con el público en general, pues de igual manera debe emitirse en las 24 horas siguientes. Importante comentar, bueno, aquí una de las opciones, digamos, más concurridas, más usuales para la realización o la timbrado, generación de esas facturas, de estos CFDIs, es a través del aplicativo del portal del SAT, en el apartado de factura electrónica, en el apartado aquí está resaltado de cancela y recupera tus facturas, viene ahí una opción donde se permite, bueno, aquí se ve el primero la acceso por contraseña o de firma y después la opción para generar facturas o poner una factura y ya nos va a dar pues todas las pantallas con todos los nodos para ir llenándolos. Y aquí los vemos de manera pues didáctica, se están aquí señalando, se está haciendo la descripción de qué debe contener cada uno, desde la versión que debe ser la 4.0, la serie, que es el número de serie que utiliza el contribuyente para el control interno, pues puede ser diversos dígitos alfanuméricos, caracteres alfanuméricos, puede ser desde letras, números, puede ser la letra A, a lo mejor puede que un contribuyente administrativamente clasifique sus CFDIs por mes, puede ser del A, B, C, D, E hasta llegar al mes 12, o puede ser pues cualquier número, cualquier otra manera que pueda organizarse o identificar de mejor manera estas operaciones por público en general. En el folio, en este nodo, es el control interno que se asigna al contribuyente al comprobante. Puede conformarse de hasta de 1 a 40 caracteres alfanuméricos de igual manera. En especial, se van a advertir esos folios que deban coincidir, y es un tema importante, pues con el comprobante simplificado o con el ticket, que son los que al final de cuentas se van a agregar en el CFDI global. Y es un requisito importante porque al final de cuentas, si no se advierte, si la autoridad, por ejemplo, realiza una verificación, una visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en el domicilio, en el local del contribuyente, advierte que se expidió por una operación con el público en general, una venta, un ticket, pero ese ticket no está amparado en el CFDI global, puede que pueda considerar que no se cumplen con los requisitos relativos a esta obligación e imponga la sanción respectiva, por citar un ejemplo. La fecha, pues bueno, obviamente es por día, mes y hora, inclusive hasta inclusive los segundos, y eso pues, se define a partir de la emisión del comprobante fiscal. El sello que corresponde pues al archivo, al documento electrónico que nos permite o nos habilita para timbrar los certificados de sello digital, que también puede ser susceptible de restricción temporal o de cancelación, atendiendo los supuestos del artículo 17, 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, en los supuestos que ahí se señalan. Y es importante, en especial, si se trata de una restricción temporal, advertir e identificar inmediatamente que se dio esa restricción, identificar la resolución donde la autoridad informó que se restringió temporalmente ese certificado inmediatamente, iniciar el procedimiento para que se aclare el motivo de la restricción o restricción temporal del certificado, o en su caso desvirtuar los motivos que se señalan en la resolución fundada y motivada que debe emitir la autoridad, porque una vez que presentamos este caso de aclaración, que es a través de un caso de aclaración, según la ficha de trámite del anexo 1A de la regla miscelánea, la autoridad tiene 24 horas, o dentro de las 24 horas siguientes debe permitir al contribuyente continuar con el timbrado de sus CFDIs. Si no es el caso, invitamos a las personas contribuyentes que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde podemos apoyarlos a través del área de quejas y reclamaciones de manera gratuita para requerir a la autoridad a efectos de que
permite al contribuyente continuar con el uso del certificado de sello digital, atendiendo la regla miscelánea y atendiendo a la misma ficha que previene esa obligación, inclusive el propio artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación. También del nodo tributo de forma de pago, pues pueden, aquí se describe dependiendo del catálogo de formas de pago. Aquí se agregó el recuadro con los más representativos, que son el 01 efectivo, 02 cheque nominativo o 03 transferencia electrónica de fondos. También el número certificado, pues es el número que identifica el certificado de sello digital del emisor y en el cual incluyen el comprobante fiscal del sistema que utiliza el contribuyente para la emisión, que eso, pues bueno, si está habilitado, se puede utilizar, pues también se genera prácticamente de manera automática. También las condiciones de pago, en este caso no debería existir, sino al menos que se trate de alguna pago en concreto, con el tema de pago en parcialidades, podría habilitarlo. Y el subtotal, que es la suma de los importes de los conceptos antes de los descuentos e impuestos. Y así no puede haber valores negativos. También los descuentos, si los hay, se debe registrar el importe total de estos descuentos aplicables antes de los impuestos y de igual manera tampoco se permiten valores negativos y pues las decimales son hasta las que soporte la moneda, que en este caso el peso mexicano, que son 2 decimales. Y también el valor registrado no debe ser menor o igual al subtotal. Y el tema de la moneda, que como comentamos, se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar estos montos. Se usa, por lo general, pues se va a agregar el MXN, que es la moneda nacional, y en caso de que no sea así, como lo habíamos adelantado anteriormente en las modificaciones de la versión 4.0, pues ya se va a actualizar la posibilidad del nodo fix, donde nos van a dar ya estas nodos del tipo de cambio, por ejemplo, y aquí se registra el tipo de cambio fix conforme a la moneda registrada en el comprobante y, cuando la clave pues, sea distinta a MXN. Después aparece el total, pues es la suma del subtotal menos los descuentos aplicables más las contribuciones recibidas, que en este caso serían los impuestos, y también de igual manera no se van a advertir números negativos. En el tipo de comprobante se debe registrar la clave I conforme al catálogo del tipo de comprobante cuando se trata de factura global. Exportación, pues en este caso se debe registrar la clave 01 que ya habíamos adelantado y es la que corresponde al no aplique. Ya que pues nos traemos en ese supuesto una factura global por operaciones por FLIP en general. El método de pago se debe registrar siempre la clave PUE, pago una sola exhibición, de conformidad con el catálogo del método de pago. En lugar de expedición, aquí se registra el código postal del lugar de la expedición del comprobante, que puede ser el domicilio de la matriz o de la sucursal, y debe corresponder a la clave del código postal vigente incluida en el catálogo del código postal. También, si descargamos el catálogo del Servicio de Administración Tributaria, el archivo Excel donde nos vienen todos los catálogos, tanto de las claves de código postal, de descripciones de pagos, de tipos de moneda, etcétera, donde vienen todos los catálogos aplicables para CFDIs. Perdón, por ahí tendría que aparecer el código postal que corresponde al domicilio. Si no aparece, se debe señalar el código postal que más cercano a la sucursal o al lugar donde se expira el CFDI. También importante aumentar justamente para el tema de sucursales, cuando el CFDI se expide en una sucursal, se debe registrar el código postal de esa sucursal, independientemente de que en los sistemas de facturación la empresa se encuentre en un domicilio distinto a la sucursal. Y aquí se resaltó esta parte en negrillas porque es un tema novedoso en la versión 4.0, sobre todo para facturas globales, que también observa mucho la autoridad al momento de realizar la revisión de esta obligación de expedición de CFDIs. Al ingresar el código postal, se cumple con el requisito, una vez que se agrega el código postal, de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante que se refieren las fracciones 1 y 3 del artículo 29A y en términos de la regla 27129, fracción primera de resolución miscelánea de este ejercicio. Es importante hacer esta precisión porque al final de cuentas, si se cumple, si aquí lo mismo
guía de llenado también nos señala esta situación. Si se agrega el código postal, ya se cumple con este requisito. Y ese puede ser también un argumento totalmente viable en una posible medio de defensa si la autoridad cuestiona que no se cumple con este requisito, pese a que se agregó correctamente el código postal. Lo dejamos también como acotación. Y la confirmación, ese atributo, en este se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificaciones CFDI o al SAT, en este caso los emisores, para expedir el comprobante de importes o tipos de cambio fuera del rango establecido en ambos casos. Aquí tenemos, según el catálogo, es la confirmación, podrá aparecer ECVH1. Y también se pueden registrar valores alfanuméricos hasta en 5 posiciones. En el nodo información global, se expresa la información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general. Ya cuando hablamos de nodo, hablamos de un apartado dentro del CFDI. A partir de este nodo, vamos a partir de este atributo, este nodo, vamos a describir todos los atributos que son periodicidad, meses y año. Es también importante comentar que pues ahí hay una posibilidad, y lo vamos a ver también más adelante, al momento de que se ingresa, al momento de generar el CFDI, si se realiza a través del portal del SAT, pues tenemos ahí la opción, tenemos ahí una opción en la parte superior, un engrane, donde le damos clic en el portal, nos da la opción de configuraciones avanzadas, podemos habilitar el apartado de serie y folio, y también un apartado que señala es una factura global, para que nos dé una descripción mayor, y en esa descripción puede aparecer, por ejemplo, estos nodos, estos atributos de periodicidad, meses y año, que es un tema muy importante, perdón, porque partiendo de esa periodicidad, también al momento de una posible revisión de esta obligación por parte de las autoridades fiscales, pues puede corroborar que exista una correcta emisión del CFDI por ese periodo, y que todas las operaciones con el público en general, todas las comprobantes simplificados por los tickets, vengan totalmente relacionados en esta CFDI, y por ello es un elemento importante la periodicidad, que pues en este ejemplo pusimos el tema de periodicidad, pues ponemos en el campo, puede ser el CO5 y puede ser al 021. Aquí en la periodicidad ponemos como ejemplo el 02, que corresponde a la descripción semanal según el catálogo. En los meses se debe registrar la clave del mes, los meses al que corresponde la información de las operaciones celebradas con ese público en general. También en este ejemplo agregamos el 05, por ejemplo, que es el del mes de mayo que recién transcurrió, que estaremos ahorita en junio, pues justamente ya antes ya una vez concluido este periodo, pues ya en condiciones de generar el CFDI global, si se trata por una periodicidad, en su caso mensual. En el caso de año, se debe registrar el año que corresponda a la información del comprobante global, por ejemplo, pues en este caso es 2023. En el nodo CFDI relacionados, pues este solo se habilita cuando, o bueno, se dan este supuesto, cuando existe alguna relación de CFDIs, que en la mayor referencia, la mayor relación que se puede dar en este tipo en este apartado, en este nodo, pues es el correspondiente a esos CFDIs que se cancelen y se sustituyan en su caso. El tipo de relación, aquí se debe registrar la clave de la relación que existe entre este comprobante, la factura global, que se esté generando, y él o los CFDIs previos que tienen alguna relación entre sí. Por ejemplo, aquí puede ser el tipo de relación que comentamos, el 04, que es sustitución, y el tipo puede ser I, que corresponde a ingreso. También en el nodo de CFI relacionados se debe expresar la información de los comprobantes fiscales que están relacionados, especialmente el UUID, que es el folio fiscal. En este apartado se corresponde al folio fiscal, que lo podemos advertir en el comprobante fiscal que está relacionado con el comprobante que estamos emitiendo, y se debe agregar para efectos de no dejar lugar a dudas que se está reexpidiendo o se está sustituyendo un CFDI. Sobre todo este dato es importante cuando se trata de CFDIs de ejercicios previos y que todavía estamos en la periodicidad para sustituirlo, para evitar que en un futuro, en una posible revisión
en un ejercicio de facultades de la autoridad, que nos esté revisando nuestra contabilidad, está revisando el cumplimiento de obligaciones fiscales en un determinado ejercicio, pues se advierta que ese CFDI no corresponde a un ingreso acumulable, por ejemplo, ahorita en 2023, sino que se trata de una sustitución de un CFDI que corresponde a un ingreso percibido en 2022, que probablemente del cual ya se pagaron los impuestos respectivos. Para, solo a manera de paréntesis. Y en el nodo emisor es donde se debe expresar la información del contribuyente que emite el comprobante fiscal. Y aquí pues, se agrega desde el RFC, que debe ser en 13 posiciones para personas morales y 12 para personas, perdón, 13 para personas físicas y 12 para personas morales. El nombre, ordenación de razón social, que como hemos comentado debe coincidir con el del RFC, o el del constancia de situación fiscal y el régimen fiscal también. En este caso, el régimen fiscal, pues se debe agregar la clave que corresponde al régimen fiscal. Aquí me reproduje le hice la impresión de pantalla del catálogo del régimen fiscal para CFDI 4.0. Y pues aquí vemos los más relevantes de régimen general de las personas morales, de personas morales con fines no lucrativos. Vemos la parte inferior al régimen simplificado de confianza, tanto personas físicas como morales, que es en el catálogo el 626, la clave. También tenemos el de incorporación fiscal como el 621, de coordinados, de régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, 625, entre otros. Agregaríamos el régimen que corresponda, evidentemente. Ahora en el nodo de receptor, se deben expresar la información del contribuyente receptor del comprobante, que se comentamos, pues es una novedad en la versión 4.0, como cuando informamos en el preámbulo de manera general de esta versión. Y ahí se debe registrar en el RFC el valor, el RFC genérico, el XAXX01010130, que es el que se ha implementado por varios ejercicios y es, digamos, corresponde justamente a este tipo de CFDs globales, sobre todo porque no se les va a dar un efecto fiscal. En el campo donde se debe registrar en el nombre público en general, entrecomillado. Es importante que esté entrecomillado, salvo que, como les había comentado, activen las opciones avanzadas en el engrane dentro del apartado, dentro de la página del SAT, de configuraciones avanzadas, activen la opción de serie y folio y que es una factura global. En ese caso, en especial si habilitan la opción de es una factura global, ya no será necesario entrecomillar en el nombre del receptor, que es público en general, porque si no lo entrecomillamos y si no activamos esta opción, es muy probable que les salga un mensaje de error. Lo comento también para tomar en cuenta esa situación y la manera también que se puede solventar si aparece ese mensaje de error, si ya la plataforma nos permite timbrar ese CFDI, es por esa situación, que tenemos que entrecomillarlo o en su caso, pues habilitar la opción de opción avanzada de es una factura global. También en el régimen fiscal del receptor se debe registrar la clave 616 para CFDI global y el uso también se debe registrar la clave S01 que corresponde a sin efectos fiscales. También es un tema importante. En el nodo de conceptos se debe expresar pues, los conceptos que se describen en el comprobante, la operación, el servicio que ampara ese CFDI y también en el nodo concepto se debe expresar la información detallada de cada uno de los comprobantes, perdón, de las operaciones por público en general. Eso es muy relevante, que también ahí ya se relacionan en cada uno de esos comprobantes con el público en general. Y en el nodo que se llama clave PROD SERV, se debe registrar la clave 01010101, que corresponde al catálogo y esa clave refiere que no existe en el catálogo. Así es tal cual para CFDI globales, es lo que también la guía de llenado sugiere. También en el atributo no identificación, se debe registrar el número de folio o de operación de los comprobantes de operación con el público en general y puede conformarse de 1 o hasta 100 caracteres alfanuméricos. En cantidad se debe registrar el valor 1. En la clave de unidad se debe registrar la clave ACT del catálogo que corresponde a actividad y en descripción el valor venta. También importante el tema del atributo de valor unitario. En este campo se debe registrar el subtotal del comprobante de operaciones por público en general, que puede contener del 0 hasta 6 decimales,
Y si es de tipo de ingreso, se debe agregar el valor I, y este valor también debe ser mayor a 0. En el importe, pues este es el resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto, y aquí a manera de ejemplo ponemos cantidad, si ponemos 1 y valor unitario 150, pues el importe será 150. El descuento, si lo hay, también como lo habíamos comentado en el modos anteriores, se debería agregar, y en el objeto se puede registrar la clave correspondiente para indicarle si la operación comercial es objeto o no del impuesto, que también lo habíamos comentado al inicio en el tema general de las modificaciones a la versión 4.0. Si se habilita este apartado, pues también tenemos los nodos de impuesto, los nodos de traslado, traslados y traslados según corresponda. En el impuesto se puede expresar los impuestos aplicados a cada comprobante de prestaciones por el público en general. Eh, si se registra la información de este nodo, pues debe existir la sección de traslados. Y en el de traslados, pues este nodo puede expresar los impuestos trasladados aplicables a cada comprobante de prestaciones por el público en general. Y en el nodo traslado, en singular, se va a expresar la información detallada de un traslado de impuestos correspondiente a cada comprobante de operaciones por el público en general. El caso de que un concepto contenga impuesto traslado por tasa, cuota, tasa o cuota, se debe expresar también en diferentes apartados. O sea, primero vamos a ver la cantidad de traslados, si es que hay más de uno, y después el traslado en singular, vamos a especificar cada uno de ellos. Y hablando del base o impuesto, en la base se registra el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, y puede contener 0 hasta 6 decimales. Y en impuestos se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado, en este caso aplicable a cada comprobante de operaciones por público en general, que pues los más comunes son el 002, que corresponde al IVA, y el 003, que corresponde al IEPS, que son los impuestos trasladados por excelencia. Y el tipo de factor, aquí se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo, y el factor puede ser desde la tasa, la cuota, o si se trata también de un impuesto, de algún valor de acto de actividad que esté exento. También en tasa o cuota se puede registrar el valor de la tasa o la cuota del impuesto que se traslada para cada comprobante de operaciones por el público en general. Y eso se requiere cuando el campo tipo factor corresponde a tasa o cuota. O sea, el que vimos el campo acá atrás, vemos que corresponde a tasa o cuota. Acá, perdón, el de arriba, perdón. Y aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, un rango fijo, en este caso es un rango fijo, estamos hablando de un IVA, hay un valor mínimo, no, hay un valor máximo, en este caso como es la tasa cero, es 0.00, y el impuesto pues aquí se desglosa. Para efectos de que la tasa sea el 16%, pues también se ve en el ejemplo de ese mismo recuadro en la parte de abajo, que el valor máximo es 0.1600, que es la tasa aplicable del IVA, y se hace la descripción que se trata de la tasa. Y aquí el importe permite registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto, y también de igual manera se permiten valores negativos. En el nodo de impuestos se debe expresar el resultado de los impuestos aplicables, y en el total de impuesto trasladado es donde se desprenden los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, que es igual a la suma de los importes registrados en la sección de traslados, y pues prácticamente debe coincidir con lo ya registrado previamente. Ya en el nodo traslados y traslado, pues prácticamente se replican los mismos atributos, que son base, impuesto, tipo, factor y tasa o cuota. Y aquí, como comentamos, en el nodo traslados, aquí se habla si hay una pluralidad de traslados, y no se puede expresar los impuestos trasladados aplicables si es requerido cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado. Y ya en el traslado ya se da pues la situación, ya un desglose más específico. Se expresa la información detallada de este traslado en concreto, y pues debe tener un registro con la misma combinación de impuesto, factor, tasa, y por cada traslado. O sea, se tiene que registrar esta información por cada impuesto trasladado. Por ejemplo, lo que comentamos, si hay traslado de IVA y traslado de IEPS, pues por cada uno de ellos se tiene que cumplir con este llenado del nodo traslado y agregar la base de impuesto tipo factor y tasa o cuota.
también el importe, que también es resultado de esta operación. Y en el nodo complemento, en el nodo del proveedor de certificación del CFDI, debe incluir el complemento del timbre fiscal digital de manera obligatoria. En su caso, es el portal del SAT que debe incluir el complemento del CFDI, del registro fiscal, cuando el CFDI global se emite a través de la herramienta electrónica de factura fácil. Y en el nodo adenda, se puede expresar las extensiones del formato que sean de utilidad al contribuyente para reglas de uso del mismo que refiere a la documentación técnica. Hemos aquí por un ejemplo, bueno, este ejemplo lo obtuvimos del guía de llenado de la versión 4.0 del CFDI Global, tal cual se obtuvo de esa manual para evitar temas de uso de datos personales. Y aquí vemos esta empresa ficticia, se expidieron estas comprobantes de operaciones por público en general, comprobantes simplificados, y vemos también todo el tipo de las cantidades, el subtotal. Aquí vemos que hay IVA, tenemos el total de cada una de las operaciones, tenemos la persona la responsable, tenemos ahí el domicilio en la parte de arriba, y tenemos aquí el número del ticket. Inclusive aquí tenemos un folio, en la parte vemos que los folios son 22.145, 22.146 y 22.147. Y a partir de ello vemos ya la emisión del CFDI. Aquí ya pues, prácticamente vienen todos los elementos que ya habíamos comentado anteriormente. Viene el nombre del emisor, el RFC, viene claro, el régimen fiscal, la forma de pago, que aquí fue a través de tarjeta de crédito, la 04, el método de pago, que es el PUE, en una sola exhibición, tipo de comprobante, que es ingreso, la fecha y hora de expedición, temas del receptor, también aquí lo tenemos desde su RFC, el código postal corresponde a su domicilio, régimen fiscal, el uso del CFDI, que es sin efectos fiscales. Aquí tenemos ya relacionados en la parte de abajo, vemos que vienen cada uno de los folios, vienen también la identificación de los mismos, que vemos que corresponden a la identificación que viene aquí en cada ticket en la parte inferior, 17, 23, 58, 45, 68, 46, 24 y terminación 45, 69, que aquí se desglosan, número de identificación, la cantidad 1 en cada caso, clave de unidad ACT, que corresponde a ventas, y pues aquí tenemos todo el desglose respectivo. Tenemos el subtotal, el descuento, que aquí no hubo, y el total de impuestos trasladados, y una vez del total de impuestos trasladados tenemos el total definitivo. Y aquí tenemos el sello digital del SAT, y los demás complementos que se pueden también visualizar en su caso en este QR, que pues, como es para efectos ejemplificativos, pues no nos daría un acceso a una validación, ya que pues bueno, es meramente un ejemplo. También importante, ya viendo todos los requisitos que debe cumplir un CFDI global, ver otras peculiaridades de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2023 relacionadas con el CFDI versión 4.0. Importante también comentar que, pues como no hubo tal cual modificaciones a la legislación fiscal en este ejercicio, no hay reformas fiscales, a fin de hacer más eficiente la administración tributaria y dar claridad a estas disposiciones fiscales que se encontraban vigentes desde el ejercicio anterior, se vio la necesidad de incorporar estos cambios operativos a través de resolución miscelánea que se publicó el 27 de diciembre de 2022, que ya hemos visto algunas versiones anticipadas y algunas modificaciones al respecto. Y las principales modificaciones pues, se relacionan con el tema de la carta aporte, el CFDI de nómina y retenciones, así como la actualización de multas y cantidades y con el tema de reciclo. En especial el tema de regla del CFDI, la regla 27120, consideramos que es importante traer la colación, ya que habla que en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante el notario público, de hecho es una regla que ya existía en el ejercicio anterior. Simplemente aquí mencionar su relevancia, de hecho fue también materia de un análisis sistémico de la Procuraduría, donde se adiciona la facilidad para que los contribuyentes que hubieran adquirido bienes inmuebles durante 2014 y la operación se hubiera formalizado ante el notario a más tardar en 2017 y que no se hubiera expedido el CFDI correspondiente
y que no lo hubiera incorporado el complemento respectivo, pues para que se agregue el tema de comprobar el costo de adquisición, exclusivamente cuando se enajene un bien inmueble adquirido con el CFDI que se genere el momento en el que se requiere contar con el mismo y que soporte el costo de la adquisición del bien inmueble. Aquí, en este supuesto, el notario público pues, puede emitir el CFDI por el honorario que ampara el servicio asentado en el atributo condiciones de pago. Aquí se debe agregar la leyenda sacramental de complemento notarios, adquisición en el ejercicio fiscal 2014, y en ese CFDI se debe incorporar el complemento del cual debe contener la información de la operación de adquisición del bien inmueble conforme al documento notarial en que fue formalizado. O sea, que se puede agregar este complemento a fechas actuales para agregar este requisito indispensable y tener que evitar al momento de realizar alguna enajenación de algún bien inmueble, pues, digamos, analizar toda el instrumento notarial que contiene el contrato de compraventa y ver todos los antecedentes y el valor, el costo de adquisición del mismo. Es una facilidad muy importante que, insisto, ya existe desde el año pasado, pero es importante puntualizarla. La regla 27148 habla de la solicitud de datos en el RFC para el timbrado CFDI de complemento de nómina. Aquí nos habla justamente el tema que también habíamos abordado hace unos instantes, que quien haga pagos por concepto de sueldos y salarios y está obligado a emitir un CFDI por los mismos, puede solicitar por única ocasión a la autoridad fiscal a través del portal del SAT de toda la información que se relaciona con la inscripción al RFC de las personas a quienes va a realizar esos pagos. Pero es una facilidad que sí tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Pues que en los últimos 12 meses la persona contribuyente que solicite esta información haya efectuado pagos por concepto de nóminas y que lo realice a partir del procedimiento que prevé en la ficha de trámite 320 diagonal CFF del anexo 1A. También la regla 27713, que habla de la expedición de CFDI por transporte de servicio. Pues bueno, habla de este supuesto en específico, perdón, y la regla 27734, que habla del servicio de transporte modalidad ferry. Aquí habla del complemento cartaporte, en el caso de la modalidad ferry, que se adiciona al transporte modalidad que quien preste por vía marítima ese transporte de bienes o mercancías puede emitir un solo CFDI con complemento cartaporte para evitar ese traslado. También está condicionado. ¿Cuál es la condición? Siempre que regrese ese mismo transporte vacío o retorne los mismos bienes o mercancías. Sin embargo, si en el trayecto de vuelta transporta bienes o mercancías adicionales, sí se tiene que expedir un CFDI o emitir un CFDI tipo de ingreso para evitar el transporte de dichos bienes o mercancías adicionales. O sea, esta facilidad aplica sí y solo si el transporte de ferry va a su destino y regresa con la misma mercancía o regresa vacío. Si no sean esos supuestos, no podrá aplicarse la facilidad de expedir un solo CFDI con complemento cartaporte por que ampare toda esta operación. En el caso de la regla 3915, habla del procedimiento para la presentación de la declaración del ISR del ejercicio para personas morales del régimen general de ley. Si bien este tema no aparentemente no tiene relación directa con la obligación de expedir ese FDI, sí, tiene relación de manera indirecta por el hecho de que se adiciona la posibilidad de que en la declaración anual de las personas morales se encuentre ya prellenada también con la información de la declaración del ejercicio inmediato anterior. Anteriormente, pues solo se contemplaba esa información de pagos provisionales, así como los CFIs de nómina, pero ahora ya es con la totalidad de las operaciones y valor de actos o actividades. Y es importante comentarlo que es justamente esta facilidad que se da a raíz de la obligatoriedad del uso del CFDI y ya del uso generalizado que ha permitido que la autoridad pues, tenga una información más concreta, más correcta, que siempre es importante evidentemente validarla, pero pues puede facilitar el proceso de cumplimiento de obligaciones fiscales. La regla 3.12.4, que habla de las obligaciones para los contribuyentes que hayan excedido sus ingresos para tributar como asimilables a salarios. Aquí se habla de la posibilidad de los contribuyentes que hayan excedido esos ingresos de tributar como asimilables a salarios que omitan presentar la aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones.
También importante comentar que esta obligación de los contribuyentes que han excedido sus ingresos para tributar como similares a salarios, pues también tiene relación de manera indirecta con la cantidad de ingresos efectivamente percibidos, así como los facturados. Perdón, tenemos aquí otras opciones, la del 3.1335 de cancelación de CFDI global del régimen simplificado de confianza. Como hemos adelantado en un inicio, de conformidad con la regla 113G de la ley del ISR, los contribuyentes que tributen en reciclo, pues van a poder cancelar los CFDI globales solo en el mes en que se emitió. Sin embargo, la regla está, la 3.1335, da una facilidad o una amplitud que en este caso es a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se expidió. Resaltar que solo aplica para reciclo, para contribuyentes que tributen el régimen simplificado de confianza, que puedan cancelar los CFDI globales en el mes de que se emitió hasta el 17, y es importante tomar en consideración esa fecha. También las obligaciones fiscales del 2023, pues un poco el tema del resumen, que la opción de corregir los CFDIs de nómina, que pues bueno, fue hasta el 28 de febrero y que se cancelen los contratos que los sustituyen para efecto de las personas morales en su mayoría, y también los contribuyentes personas nacionales que tributen en reciclo puedan expedir los CFDIs a través de las aplicaciones Factura Fácil y Mi Nómina hasta el 39 de marzo, también es según el transitorio 25º de la resolución miscelánea, y la obligación de la expedición del CFDI versión 4.0 a partir del 1 de abril. ¿Sería cuánto? Pues agradecemos su atención. Tratamos de concentrar en esta charla los temas generales, modificaciones generales de la versión 4.0 del CFDI, también el llenado paso a paso de la CFDI global, y pues reiterando también la importancia de cumplir con esta obligación de manera correcta para evitar posibles sanciones, para evitar que pues sabemos que la consecuencia de un llenado incorrecto del mismo también es que no tenga efectos fiscales, lo cual puede también afectar definitivamente a la situación fiscal del contribuyente, a no poder aplicar ciertas deducciones o no poder acumular correctamente la totalidad de los ingresos, etcétera. Tenemos nuestros datos de contacto en calle Cuarta Poniente, el número 280, esquina con Segunda Avenida Sur, Colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfonos de contacto de 55 12 05 9000, extensiones 3900, terminación 01, 2, 3 hasta la 9, y correo de delegación chiapas@prodecon.gov.mx, así como oficialía.chiapas@prodecon.gov.mx, con un horario de atención presencial de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya una vez concluido, también habilitamos los micrófonos, o también quienes decidan también manifestar alguna inquietud, alguna duda a través del chat, también con mucho gusto. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Leeremos, hay algunas que son repetidas. Entonces, le haré llegar unas preguntas que tenemos acá por parte de los participantes. Dice Mayra Chávez, tiene la duda si se usa el RFC genérico del extranjero, si solo es para facturar en dólares o también puede facturar en moneda nacional. La pregunta es si se puede utilizar el RFC genérico. Así es. Es Así indistinto, es indistinto. De hecho, cuando se trata de contribuyentes que, al final de cuentas, el RFC genérico se utiliza tanto para operaciones que no van a tener algún efecto fiscal en el extranjero, o para contribuyentes hay que ver la situación particular, que puede saber también, sabemos que con las modificaciones que hubo en la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo a partir de las intermediaciones de plataformas tecnológicas, si se trata de algún contribuyente que sea retenedor, tuvo que estar inscrito ante el RFC. Habría que ver esa situación y verlo directamente con el extranjero, si se trata de un retenedor o no, y en ese caso sí debe contar con su clave del RFC y señalarla en consecuencia. Caso contrario, pues se podría utilizar la clave genérica, sin mayor tema, independientemente de si se trata de moneda nacional o moneda extranjera.
Muy bien. A los que están en la sesión les comentamos que ahorita terminando la sesión de preguntas, haremos una demostración express que no nos debe llevar más de 3 minutos para que vean un ejemplo de un llenado de la factura global. Tengo otra pregunta. Dice, soy Alma del estado de Hidalgo. Tengo una duda para la factura global. Dice, ¿alguien exento de IVA se utiliza la clave 01 si es objeto de impuesto o utilizarse la 02 no objeto de impuesto debido a que son actividades exentas de IVA? Hay que ahí tomar en consideración que la exención es diversa a ser objeto o no objeto. O sea, sí es importante si se previene como una acto o actividad, valor de acto o actividad que sea objeto del impuesto, se debe señalar si es exento, pues bueno, señalar la clave respectiva atendiendo al catálogo. Pero es una situación diversa a ser no objeto, porque si no es objeto, ni siquiera se tendría que habilitar en su caso el nodo para el traslado de IVA. De acuerdo. La Contralora Norma nos pregunta, ¿en la nota simplificada se tiene que desglosar el IVA? En la nota simplificada, en el comprobante fiscal simplificado. Sí, así es. Ah, sí, ok. Sí, no es una obligación per se, pero sí es lo ideal. Inclusive la mayoría, sobre todo porque al final de cuentas esa información y todas las aplicaciones, todos los sistemas informativos que tienen las personas, sobre todo misceláneas, que tienen operaciones por el público en general, ya lo desglosan y sí es un tema importante, sobre todo porque es una obligación también para desglosar el IVA de manera expresa y por separado. Y aun cuando no, no existe esa obligación y también la autoridad no esté obligada al momento de realizar una verificación de complemento de obligaciones de expedición de CFDIs, que los comprobantes de operaciones por público en general cumplan con estos requisitos. De hecho, tenemos varios criterios al respecto, criterios jurisdiccionales aquí en la Procuraduría. La realidad es que sí es lo ideal, porque sobre todo en ese comprobante se va a servir para pues poder nosotros pues vaciar esa información ya al CFDI global. Así que sí sería lo ideal. Sobre todo si se trata de valor de actos o actividades que son objeto del impuesto, que por lo general pues, serían la mayoría, bueno, depende del tipo de operación, pero si no se señala eh, en el comprobante simplificado, sí tiene que señalarse en el CFDI y sí hay una obligación de traslado. Muy bien, les comento que daremos lectura a las preguntas que van relacionadas al tema. Vemos algunas preguntas que no son relacionadas, entonces daremos lecturas mientras el tiempo dé. Dice Fabián Natarén, en el caso de emitir facturas acumuladas a un mismo cliente de manera diaria o semanal, ¿aplican las mismas reglas de la factura global? Facturas acumuladas al mismo cliente. Así es. Sí, porque en este caso sería, pues depende del tipo de operación, depende de la opción de tributación. Si al final de cuentas es un mismo cliente, pero se elige la opción de pago, pues en este caso no sería necesariamente un concentrado de todas las operaciones del periodo, del ejercicio del día. Tendría que expedirse conforme a sobre todo porque es un cliente específico, no aplicarían las mismas reglas, porque ya no, por ejemplo, tenemos el tema del RFC genérico, por ejemplo, y aquí también probablemente sí le va a dar efectos fiscales, así que ya no aplicarían. O sea, la respuesta es no aplicaría porque ya se está expidiendo un CFD a una persona específica por una operación concreta y probablemente también busque darle efectos fiscales, así que tendría que ser un llenado diverso. Muy bien, acá le comento, no podemos identificar, sabemos que hay contadores, también hay personas que no son contadores, y nos dice una persona, dice, la duda que tengo es, cuando aplico público en general me aparece en la parte de sin efectos fiscales. Él quiere saber cómo interpreta eso de sin efectos fiscales respecto al uso. Ah, perfecto. Sí, sin efectos fiscales, ya que justamente, de hecho es una pregunta interesante, si el receptor del CFDI, pues no, aquí no lo va a ver, porque en el CFDI global, como su nombre lo dice, estamos concentrando todas las operaciones diarias, semanales o mensuales de diversos contribuyentes. No le vamos a entregar ese CFDI al receptor, a cada uno de ellos. Nosotros lo podemos emitir porque tenemos esa obligación al realizar operaciones por público en general y probablemente nosotros vamos a acumular esos ingresos o nos va a servir también para trasladar el impuesto respectivo. Sin embargo, no le va a dar efecto fiscal el receptor.
Por eso es que le da inclusive efecto fiscal si fuera un CFDI ya a su nombre y que inclusive con su RFC y ya se puede relacionar al momento que presente su declaración, si se trata de una deducción personal, si se trata de un ingreso que vaya a acumular, ya el sistema del Servicio de Administración Tributaria lo detectaría y ya lo relacionaría con ese RFC. Así que la respuesta es que al final de cuentas, no tener efectos fiscales es justamente por la naturaleza de la facilidad. O sea, al final de cuentas, lo que está arrojando el contribuyente con esta obligación es información que va a tener el Servicio de Administración Tributaria del total de ingresos percibidos por esos periodos, así como si existe impuesto trasladado y el monto del mismo, para que solo sea, digamos, unilateral esa información del CFDI. Ya cuando hablamos de un CFDI que tiene efectos fiscales para terceros, y estamos hablando de que existen dos efectos, tanto de acumulación de una parte como de la otra, puede haber un efecto de deducción o de traslado, etcétera. Muy bien, acá nos pregunta el contador José Padilla, ¿qué pasa si una empresa no maneja comprobantes simplificados, pero sí tiene que hacer la factura global? ¿Cómo le podría hacer? Lo ideal sí es que se utilicen los comprobantes simplificados, ya que al final de cuentas lo va a correlacionar la autoridad, sobre todo si no se expide el ticket, inclusive por eso muchas personas contribuyentes inclusive hacen esa mención al momento de que están, pues se están prestando los servicios a los anuncios de que si no te entregan un ticket, pues infórmanos a tal número por la relevancia, sobre todo si se está optando por esta facilidad, es necesario, porque si no estaríamos ante una omisión, no tenemos un registro de las operaciones que estamos realizando, la emisión del comprobante simplificado sí es necesaria y sí es prudente, sobre todo para evitar también, como comentaba, el tema de una visita domiciliaria para revisión de CFDIs, si bien el comprobante simplificado no es el CFDI, sí es parte de la operación que debe estar soportada en el CFDI global. O sea, al final de cuentas debe haber una correlación y sí es recomendable que se empleen de inmediato los comprobantes simplificados. Claro, ¿no? Y sabiendo que la autoridad nos da la opción para que también sea de manera manual, ¿no? Una Es nota de correcto. emisión de manera manual es la otra facilidad. Sí, Tenemos no hay otra mayor pregunta. formalismo. Muy bien. Acá tengo otra pregunta para que nos dices, y creo que es importante, bueno, de todas, nos dice Susana Rodríguez, si para una factura global se tienen 40 tickets, ¿estos deberán ir desglosados uno por uno en la factura global? Sí, sí, la realidad es que sí. Con uno que se omita puede ser motivo de sanción. Dice, soy Norma, ¿qué pasa si hago la factura global quincenal el día 17 o 18 del mes? Factura global quincenal. Sí. Ok, bueno, tendría que ser en su caso la opción semanal o mensual, pero si la hace el día 18, no entendí muy bien la pregunta, perdón. Sí, me voy a permitir, licenciado, complementar la respuesta. Sabe que Sí, les comento, hay un error que hemos comentado en el catálogo del anexo 20, está la periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual y bimestral. Ahí hay un error. Yo aseguraba que mis colegas informáticos no iban a poner porque está la parte que se puede elegir el periodo quincenal en el anexo 20. Sin embargo, conjetura personal es que no se debe utilizar porque en la disposición, en la regla que usted nos mencionó, la 271, ¿cuál es? 19, si no mal recuerdo, en la regla solo nos da la facilidad para que sea diaria, semanal, mensual o bimestral. Entonces, eso ha causado confusión. En el anexo 20 está, y ya lo vi en varios software que les permite hacer quincenal, pero no la deberían utilizar porque a nivel técnico está, pero la autoridad no nos da la facilidad. No sé cuál sería su opinión. de acuerdo, sí, no es lo correcto porque al final de cuentas la emisión de un CFDI global parte de una facilidad administrativa y si no está previsto en regla miscelánea, simplemente no existe esa facilidad en la expedición quincenal. Sin embargo, lo comenta que fue el día, creo que el tema ahí de la persona contribuyente que realiza la pregunta es que lo haya realizado el día 18, ¿verdad? Sí, sí, 17 o 18 hacía mención del mes. Sí, no habría tema, puede ser la realidad es que sí se debe cumplir antes de esa fecha y sobre todo modificar.
pero pudiera ser también motivo de sanción que no se haya expedido dentro de las 24 horas siguientes al término del ejercicio. Pudiera ser, o sea, lo ideal es que se cumpla. Ok. A ver, ¿se cortó el audio? Tantito. Sí, Sí. Muy bien. El contador José Padilla que nos preguntaba hace un momento de la nota de venta, que no le emitía, dice, entonces los comprobantes simplificados los puede generar la empresa, es decir, crear un formato para llevar el control de los comprobantes simplificados para después anexarlos al CFDI. ¿Es correcto? ¿Es su planteamiento? La realidad es que, como habíamos comentado, no hay mayor formalidad, o sea, sí se puede realizar, pero es importante que esté bien soportado y sobre todo, en algunas ocasiones también ese comprobante simplificado, pues es inclusive el parteaguas para que los contribuyentes soliciten una factura en específico. Por ejemplo, puede ser la referencia a ese comprobante simplificado que sirva para muchos contribuyentes y muchas personas que realizan operaciones con el público en general, así tienen inclusive sus plataformas tecnológicas para que el contribuyente él mismo pueda ingresar a la aplicación para generar sus CFDIs partiendo de los comprobantes que en su caso los simplificados con el folio de referencia que los pueda generar de manera directa. Inclusive se da siempre un plazo de cierto tiempo para que el contribuyente que está expendo su CFDI global advierta pues si pidieron o no factura por esa operación en específico. Así que la respuesta es que pues sí, se la puede implementar cualquier tipo de control del contribuyente o cualquier tipo de formato. No es un formato que no es riguroso, no es un tema obligatorio y categórico de cómo debe realizarse, pero sí es importante que lo hagas. Muy bien. Susana Rodríguez nos pregunta, si un contribuyente tiene un domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero tienes dos bienes inmuebles en renta en la península de Yucatán, ¿qué código postal debe poner? ¿El CFI del lugar donde rentan las casas o del registro del contribuyente en la Ciudad de México? Aplica lo mismo que para las sucursales, dependiendo de si el CFDI ampara alguna operación que se haya realizado en la sucursal o por ejemplo, si es de un CFDI por arrendamiento, pues debe corresponder al del domicilio del bien en materia de ese arrendamiento. Pero la realidad es que depende del lugar en el que se expide el CFDI y por qué operación. De acuerdo. Muy bien. Bueno, creo que son la mayoría de las preguntas. Entonces, a ver, vamos a pasar a la demostración y acá le vamos a responder por acá. ¿Tiene imprenta? Comento con esta última pregunta. Dice, ¿la nota de venta tiene que ser de imprenta o podría yo diseñar un formato con los requisitos y prefoliado impreso por el mismo? Creo que ya nos había comentado, ¿verdad? Es correcto. No hay, no hay mayor formalismo. Ok, muy bien. Miren, les voy a compartir mi pantalla para que veamos de manera sencilla qué es lo que tendríamos que estar haciendo como contribuyentes los que emiten factura global. Y antes, para los que no nos siguen, estamos en Facebook como Integra Consorcio. Agradecería si me ponen en el chat desde qué estados están conectados y son tan amables. Ahí sí nos pueden comentar en el chat. Bueno, ahorita voy a hacer la demostración. La plataforma es lo de menos, solo es para fines demostrativos, ¿de acuerdo? Sabemos que hay N cantidad de software en el país. Miren, acá tenemos 3 notas de ventas que yo generé en un sistema informático, ¿no? La autoridad nos da la facilidad, como decía acá el abogado, de hacerla de manera, en una nota de venta manual, las cajas registradoras o en un sistema informático. Acá tenemos 3 notas de ventas y, por ejemplo, acá voy a registrarla. Miren, acá le vamos notas de remisión. A ver, ok. Hace ratito notas de remisión. Voy a ponerle acá, cargar.
Ok, ya está como prefactura. Vamos a ver, factura. Acá está. 1 de junio, creo que ya la tengo acá. Hace ratito la hice, no la eliminé. Bueno, miren, es esto lo que les quiero mostrar, ¿no? Lo que ya vimos el encabezado. Solo quiero mostrarles estos. Acá es donde muchos contribuyentes no han identificado. Por ejemplo, acá tenemos el folio de venta A16, el A15 y el A14. Entonces, como muchos tienen la duda, ¿tienen que ir las remisiones? Sí, no importa. Nosotros tenemos clientes que son abarroteros, por ejemplo, que llegan a tener más de 500 remisiones y todas las notas de ventas tendrían que ir identificadas. Quiero comentar también que no tienen que ir de manera impecable, porque hay veces que nos piden que no nos saltemos ni un folio. Sin embargo, sí habrían folios que se podrían saltar porque una nota de venta en la operación de mostrador se puede cancelar, por lo cual ya no iría en la factura global. Si de una nota de venta se genera una devolución, ya no podría ir en la factura global. O si un cliente llega a las 10 de la mañana, le doy un ticket de venta, regresa a las 5 de la tarde o entra a facturar a mi plataforma en línea, esa nota de venta ya no estará incluida en la factura global. Entonces, tenemos lo que es el folio. Tiene que ir esta descripción tal cual, venta, así tal cual estamos viendo, así nos indica el anexo 20 en conjunto con la guía de llenado. Esta clave 0101 que ya conocemos de no existe, tiene que ir la clave unidad, actividad, cantidad y el valor. Importante, recordemos que no se desglosan mercancías, ¿ok? Por ejemplo, esta nota de venta tiene un importe de 30 pesos, esta tiene un importe de 56 pesos. Supongamos que es una papelería. Acá pude haber facturado un borrador, un lápiz. No se desglosan productos, únicamente el importe de lo que es la nota de venta. Esta es de 56 pesos y esta también es de 56. Entonces, esto es como debe ir la factura global y vamos a hacer una visualización previa. Voy acá a darle visualización previa, vista previa. Ok. Y acá les estoy, como los encabezados son los datos que ya nos comentó el RFC, acá lo que vimos, ¿no? Sin obligaciones fiscales, sin efectos fiscales, ¿ok? Y acá tiene que ir de esta manera, cantidad, actividad, el código ese es importantísimo, tiene que ir de manera el folio de la nota de venta. Por eso si en la operación en el mostrador hacen la nota de venta manual, como surgió la duda, si pueden tener un formato, por ejemplo, lo hacen en Word, Excel, pero sí lo que nos pide la autoridad es que llevemos un control de los folios, tienen que ir detallados en la factura global, la descripción venta, su valor unitario, la parte de los impuestos y desglosarlos. Entonces, esta es la manera como se tendría que elaborar la factura global. Y por supuesto, lo que tenemos acá, la periodicidad que nos indicó, si es diaria, semanal o quincenal. ¿Ok? El mes y el año. Entonces, únicamente es lo que queríamos mostrarles. Esta parte creo que es lo que hay algunos contribuyentes que no han identificado, que así es como se tiene que generar. Y obviamente esto se plasma en la estructura del XML. Entonces, esto es lo que muchos contribuyentes, desafortunadamente lo hemos visto, todavía ponen, esta es la venta global de tal día. Y eso ya no lo podemos hacer, como nos indicó acá el licenciado, que fue a partir de la versión del CFDI 3.3. ¿De acuerdo? Bueno, déjeme acá. Ok, listo. Entonces ya vimos la demostración. Para los que no son, los que nos siguen, cada mes tenemos en nuestra calendarización de cursos a los cuales están invitados. Estos son los datos de contactos. Ahí tenemos el WhatsApp, el 01800, nuestra página web, a la cual los invitamos al que nos sigan. Ya el licenciado por ahí nos puso sus datos. Igual, si alguien no logró tenerlos, se los podemos compartir. Algo más, déjeme tantito ver acá las preguntas, a ver si alcanzo algunas. Bueno, si quieren, ahorita cerramos la sesión por el tiempo acá del licenciado y podemos ir apoyándolas con otras
dudas que esté a nuestro alcance. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, licenciado? No, solo agradecer, muchas gracias por la atenta invitación. También estamos a sus órdenes en las oficinas de la Delegación Chiapas. Cualquier duda o comentario con este u otros temas en materia fiscal del orden federal. También muchos contribuyentes acuden justamente por esta temática tienen la duda de cómo generar sus comprobantes fiscales. Los apoyamos en nuestras oficinas de manera gratuita en explicar paso a paso la generación, dependiendo de el tipo de facturas, es factura global y los apoyamos para cumplir también puntualmente con sus obligaciones y estar pues en toda la información necesaria para ello. Y pues como siempre, partiendo de esta gran obligación y gran facultad también de la Procuraduría de difundir una cultura contributiva, pues le agradecemos mucho a Integra Consorcio Empresarial por la atenta invitación y a todos los participantes. Pues sí, y un gusto saludar. Ahí vimos clientes de otros estados como Guerrero, Sinaloa, Morelia, de León, Guanajuato. Bueno, estuvieron de diferentes partes. Gracias por su valioso tiempo y esperamos tener una próxima sesión. Nos quedaremos unos minutos si nos gusta acompañar. Le agradecemos. Claro. Muy amable. Sí, cuente con ello también para próximas sesiones, con todo gusto. Gracias. A ver, voy a checar unas sesiones, voy a responder algunas preguntas que esté a nuestro alcance de la parte. Nos dice, en el caso de servicio de transporte de pasajeros, en la factura global, ¿también tiene que ir el código 0101? La respuesta es sí, también. Les comentaba que esta clave es la que nos indica el anexo 20 que se tiene que utilizar. Permítame un momento. Vamos a cerrar la sesión, permítame.